Hola, bienvenidas una vez más aquí a Convertidas por su Palabra. Inicio de semana que tenemos el día de hoy, damos gracias a Dios por una vez más estar reunidas aquí para compartir su palabra, para escudriñarla, para llenarnos de ella, pero sobre todo para descubrir a aquel que nos ha otorgado libertad y vida eterna. Y hoy estamos en este capítulo del Salmo 119 que hemos ido, ¿verdad? Disfrutando porción por porción, cuando nos ponen así todo un buffet al frente y podemos ir tomando de él e irlo disfrutando. Asimismo, el Salmo 119 hemos estado llevándolo a cabo y hoy toca esta porción de los versos 137 al 144 con la letra hebrea Sadet, Sad, algo así. Estuve investigando cómo se pronuncia. Viene siendo la letra S según el alfabeto hebreo. Y hoy, vuelvo a repetir, nos toca esta porción bíblica. Hemos orado al Señor para que nos dirija a través de su palabra, nos pueda hablar directamente al corazón, a cada una de las que estamos aquí, nuestra querida Almita, Cari Corona, Angélica, Cari Álvarez y Fabi, Angie, nuestra querida Gaby, ¿verdad? Patti, que está con nosotras aquí, todas las que estamos de este lado, detrás de pantalla. Y a ti que nos estarás mirando también, damos gracias a Dios porque estés aquí mirando esta transmisión y también por ti hemos orado para que el Señor redarguya tu corazón, para el Señor te dirija a través de su camino. Te pedimos que, bueno, si quieres ser parte de este grupo, ¿verdad? De aprender cada vez más de su palabra, puedes escribirnos al correo, cualquier petición de oración también puedes hacerlo. Y gracias por mirar esta transmisión. Y le voy a pedir a mi querida Gaby que me pueda apoyar con los versos 137 al 144 en la versión NTV. Por favor, Gaby, adelante. Gracias. Sí, dice, la palabra del Señor dice así: Oh Señor, tú eres recto y tus ordenanzas son justas. Tus leyes son perfectas y absolutamente confiables. La indignación me agobia porque mis enemigos despreciaron tus palabras. Tus promesas fueron sometidas a una prueba rigurosa, por eso las amo tanto. Soy insignificante y despreciado, pero no olvido tus mandamientos. Tu justicia es eterna y tus enseñanzas son totalmente ciertas. Cuando la presión y el estrés me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. Tus leyes siempre tienen razón. Ayúdame a entenderlas para poder vivir. Amén. Amén. Gracias, mi querida Gaby. Así es, tus leyes, ¿verdad? La palabra de Dios, esa que nos permite conocer más a Dios y que nos permite conocer más su verdad. Y allí, en los primeros versos, ¿verdad? Vemos cómo el salmista dice, justo eres tú, ¿sí? ¿Qué es lo que nos recuerda esto? El Espíritu de Dios, ¿sí? Usa la palabra de Dios para implantar la fe en nuestros corazones. Por sí solos nosotros no podemos, pero el Espíritu Santo, ¿verdad? Que mora dentro de nosotros, el Espíritu Santo usa esta palabra para poderla plantar allí. Pablo decía en la carta a los Romanos, bien dice, ¿verdad? Ahí en el capítulo 10, verso 17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios, cuando tú y yo sabemos que podemos confiar en este Dios, ¿sí? Nuestra fe se alimenta y cuanto más nosotras vivimos en la palabra de Dios, más fuerte será nuestra fe. Por eso es que convertidas por su palabra, ¿verdad? Inicia
con ese anhelo de que mi fe se fortalezca, pero no se fortalezca mi fe para adquirir cosas de este mundo, abrazar cosas pasajeras, sino sino en el de descubrir al Dios verdadero, amar su verdad, creer su verdad, andar en su camino, creer su camino, ¿sí? Eso es lo que la palabra hace en cada uno de nosotros cuando empezamos a amar, a escudriñar. Y el Espíritu Santo hace que esa fe se haga más fuerte. Hay tres tipos de personas, ¿sí? Que vamos a ver en esta tierra, y algunas pues no tienen tanta fe. Nosotros podemos ver eso cuando los discípulos están en la barca y estando allí mismo Jesús, ¿verdad? Durmiendo con él. Es una historia que podemos leer en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, cómo los discípulos están allí pereciendo. Y Jesús dice la palabra que está durmiendo allí con ellos. Y ellos a los gritos y todo, y despiertan a Jesús. Jesús, que no ves que perecemos, que todo. El Señor dice, ¿por qué están tan amedrentados? O sea, ¿qué acaso no tienen fe? Y en ocasiones nos vemos así, conociendo del Señor, ¿verdad? No tenemos esa fe. También está otro tipo de personas que tienen, pero que tienen poca fe, cuando también están los discípulos y viene esta tormenta y allí no está Jesús con ellos, sino que Jesús viene a ellos, que viene caminando sobre el mar, que es una historia que también podemos ver en Mateo, ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, como ellos hasta se tienen cierto temor cuando ven a Jesús caminar sobre el mar, pensando que era hasta un fantasma, ¿verdad? Y la tormenta está a todo lo que da allí. Y bueno, el, el discípulo, ¿verdad? Aventado, Pedro, que dice, Señor, deja que yo camine. Y empieza a caminar Pedro, pero cuando voltea a ver la tormenta, se cae y el Señor se empieza a hundir y el Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo toma de la mano y dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Entonces, quiero que miremos cómo mismo Jesús estando allí con ellos en la barca, pereciendo, no tenían esa fe, porque él mismo se los dice. Mismo Pedro mirando a Jesús caminar sobre el mar, sí, le tiene esa poca fe. Pero hay algo que también podemos ver en algunas personas de gran fe, ¿sí? Y en el Evangelio de Mateo, el Señor hace énfasis sobre esta mujer que tan solo tocando el borde de su manto queda sana. Que con esta mujer que pidiéndole migajas que caían de la mesa donde se repartía el pan a los hijos de Dios, su hija queda sana sin necesidad que Jesús entre hasta su casa, ¿verdad? Con esta mujer cananea. Nosotros podemos ver eso a través del Evangelio de Mateo, con este hombre que dice, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa. Y hay algo bien importante allí que dice, tan solo di la palabra y mi siervo quedará sano. Porque la palabra de Dios es la que fortalece nuestra fe y nos hace creer y confiar completamente en Él. Sí. El mismo Jesús decía, si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, ahí en el Evangelio de Mateo, sí, en el capítulo 17, nosotras podemos leer cómo Jesús les enseñaba, si ustedes tuvieran fe tan solo como un grano de mostaza. Sabemos que el grano de mostaza dice que es la semilla más pequeña de todas las semillas, pero cuando se siembra y cuando crece, se dice que este árbol es uno de los árboles que dan más sombra, ¿sí? Que se extiende tanto que las
Las aves vienen y allí hacen su nido, de que se disfruta ese follaje del árbol de semilla, ¿sí? Entonces, como esa semilla de mostaza, la fe tiene vida en ella, ¿sí? Y la semilla se planta, se cultiva y crece y da fruto. Así es la palabra del Señor. El mensaje en esta sección de Salmos en que podemos, es que podemos depender de la palabra de Dios. Es que tengamos esa fe en la palabra de Dios que nos permite conocer más a Dios y su verdad, ¿sí? Y bien, fíjense, estos dos primeros versos, tres primeros versos, perdón. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy felices y muy fieles. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras, ¿sí? La palabra de Dios es tan confiable que no importa lo que haga la gente. El salmista dice, estos se olvidaron de ti, ¿sí? Pero él sigue confiando en la palabra de Dios. Él de cierta manera se había cansado de tratar de convencer a la gente de que confiara en la palabra de Dios. Y no solo ignoraban lo que el salmista, ¿verdad? Lo que los instaba, sino también ignoraban las escrituras. Y recordemos en este tiempo el salmista solamente depende, ¿verdad?, de conocimiento de la ley que Dios había transmitido a Moisés y que se había ido transmitiendo de oídas. ¿Sí? Los rollos, recordemos que solamente lo tenían los sacerdotes, no tenían la posibilidad como tú y yo ahora, ¿verdad?, de tenerla hasta en diferentes versiones, como Gaby que nos leyó en la nueva traducción viviente, y luego leemos en la Biblia de las Américas, y luego oramos, leemos en Biblia para todos, en Dios habla hoy. No tenían eso, ¿sí? Pero el salmista anhelaba no solamente que profundizar en lo que la palabra de hasta entonces con la que él contaba, profundizar en ella, sino que también quería que los demás, ¿verdad?, la llevaran a cabo, porque sabía que era confiable la palabra. No importaba lo que la gente hiciera, al conocerla, al meditarla, al amarla, al ponerla por obra, él estaba seguro que sus caminos iban a dar un giro, ¿sí? ¿Qué había pasado? ¿Por qué cuando el exilio, ¿verdad?, a Babilonia, qué había acontecido? Habían olvidado la palabra de Dios. No habían confiado en lo que el Señor les había dicho. Y el salmista es lo que ahorita en este momento está allí pidiendo, ¿sí? Debe haber sentido que su ministerio estaba fracasando. A veces así sentimos que no, por más que le hablo y por más que les digo, a veces sentimos, ¿verdad?, que nuestro ministerio es un fracaso. Pero quiero recordarte algo. El mismo Jesús, cuando llegó a esta tierra, le decía a los fariseos, escudriñen las escrituras porque parece que en ellos conocerán la verdad les va a hacer libres. Escudriñen las escrituras porque ustedes que proclaman a Moisés, Moisés habla de ellas, pero no me han creído. ¿Por qué? Porque ellos no querían perder su posición. Porque mucha gente, nosotros podemos hablarle de la palabra porque no quiere soltar las cosas que perecen. Porque dejamos de mirar todo un Edén que Él preparó para nosotros y poner la mirada solamente en un fruto codiciable. Eso es lo que pasa muchas veces. Y aquí el salmista, ¿verdad? Parecía que estaba fracasando en decirles que amaran las escrituras, que confiaran en las escrituras, pero él
Él, a pesar de todo, seguía siendo fiel, porque él sabía que la palabra es fiel, que Dios y su palabra son justos, ¿sí? Él sabía que lo que la palabra de Dios dice es correcto. Su palabra es completamente confiable. Y aunque muchos intelectuales, ¿verdad? Hasta el día de hoy nos pueden atacar, nos pueden ridiculizar, ¿sí? Nos pueden llamar locos, ¿verdad? Por ir contracorriente. La palabra permanece. Y la palabra estará aquí mucho después que todos esos intelectuales, después de que hayan muerto junto con todas sus ideas, junto con todos sus libros, ellos van a pasar al olvido, pero la palabra permanece para siempre. La gente puede pecar y puede morir, pero la justicia de Dios y la palabra justa permanece. Nosotros lo vimos, lo vemos aquí en el primer verso, ¿sí? Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. En el verso 138, ¿verdad? Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy felices. Nosotros vemos cómo la palabra del Señor es verdadera. Y en el verso 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Y en el 144, justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré, porque la palabra, ¿sí?, de Dios es confiable. Luego vemos nosotros en los versos 140 y 141 que dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos, porque la palabra de Dios es confiable sin importar, ¿sí? Cómo nos podemos nosotros, cómo lo que diga la gente. Primero vimos lo que la gente puede hacer, ¿verdad? Él decía, estos son malvados, pero ahora vemos, sin importar lo que diga la gente, durante muchos siglos, las escrituras se han probado exhaustivamente hasta por fuego, tal y como lo dice allí en la palabra, ¿verdad? Nosotros vemos en el verso, en el capítulo 12, cómo dice que hasta 7 veces la palabra ha sido probada. En el capítulo 12, verso 6 del libro de los Salmos, dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Y durante muchos siglos, ¿verdad? Las escrituras se han probado exhaustivamente en los fuegos de persecución, de crítica, así como la forma en que un orfebre prueba los metales preciosos. Así han querido probar una y otra vez la palabra, y la palabra se ha encontrado pura. Nosotros lo podemos ver en nuestra misma experiencia. Que si la palabra me dice, ¿verdad?, que Él me ha libertado y yo la tomo tal y como es, y yo la pruebo tal y como es, cuando viene a mí una aflicción, si en esa aflicción yo recuerdo cómo su palabra me dice, no temas porque yo estoy contigo, yo estoy poniendo a prueba la palabra. Y sabes, Dios es fiel. Su palabra habla de lo que Él es. Y tú recuerdas esa palabra. Y créeme que hay algo que el Espíritu Santo, como miramos al inicio, el Espíritu Santo nos recuerda esa palabra y nos hace que todo temor se vaya de nosotros. Eso es tan importante, que cuando nosotros leemos la palabra, tengamos en cuenta que va a venir la prueba, la palabra va a ser probada en nuestra vida. Pero a tal y como dice, es refinada como la plata, ¿sí? Y sale pura.
Una de las alegrías de la vida cristiana es encontrar nuevas promesas en la palabra, pero ponerlas a prueba en la vida diaria y encontrarlas dignas de confianza, muchas veces, ¿verdad? Nos hace retroceder. Pero es allí en donde tú y yo debemos de resistir. No importa lo que la gente diga alrededor nuestro, no importa que nos digan muchas veces, recordemos que tenemos una naturaleza pecaminosa y una y otra vez, pero volver una y otra vez, volver una y otra vez, ¿sí? 7 veces refinada la palabra, bueno, 7 veces yo vengo a ella y voy a pasar, voy a probar nuevamente esta palabra y aunque la gente diga que en mí no hay más que hacer, no desistas porque su palabra es confiable, ¿sí? El enemigo decía allí, puede olvidar la palabra, ¿verdad? Decía, mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Y el enemigo quiere olvidar la palabra de Dios, pero recordarnos la palabra es depender totalmente de ella. Que ellos pueden olvidarla, pero tú y yo no podemos. Tenemos que recordarla, ¿sí? Porque dependemos de ella. El mundo puede ver al pueblo de Dios como pequeño, como despreciado, como loco, trastornado, pero cuando nosotros nos apoyamos en las promesas de Dios, nosotros demostramos que somos un pueblo gigante, porque creemos en su palabra y su palabra se manifiesta en los hijos. La importancia que nosotros debemos de siempre saber que aunque la gente diga lo que diga, su palabra es confiable. Recordemos siempre, ¿verdad? Que tenemos ese susurro en el que el enemigo siempre decía, siempre que dijo desde un inicio de la creación, con que Dios te ha dicho que no hagas esto. Pero mira, no es así. Es más, cuando tú comas de esto, vas a ser como Dios. Y a veces así, nosotros, con que Dios te ha dicho, aguarda, sí, espera en Jehová, aguarde mi alma, Jehová, espera, alma mía, en Jehová. Con que Dios te ha dicho esto, pero mira, se te va a pasar el tren, pero mira, tú puedes hacer las cosas. Y luego, ¿verdad? Anda por allí mal dicho, es que todo se lo queremos dejar a Dios y Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y créeme, cariño, no es verdad. En la palabra nunca he encontrado esa expresión, ¿sí? Antes bien dice, esfuérzate y sé valiente. Mira que lo que yo te mando, eso hagas y no te desvíes ni a diestra ni a siniestra para que entonces prospere tu camino. Pero viene el susurro con que Dios te ha dicho esto, pero mira, tú puedes hacer estas cosas, porque es necesario que nosotras recordemos que su palabra es confiable sin importar aún cómo nos podemos llegar a ser, ¿sí? Y aquí en los versos 142 y 43, el salmista expresa, tu justicia es justicia eterna, ¿sí? Y tu ley es verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Nosotros podemos experimentar problemas, podemos experimentar angustias y podemos experimentar todo eso, ¿verdad? Como seres humanos que somos, así como lo estaba experimentando el salmista. Pero aún así, nosotras podemos encontrar deleite en la verdad de Dios. Cada vez que nosotros vamos mirando, nuestros sentimientos cambian. Nuestros sentimientos también pueden cambiar de un momento a otro, pero la palabra de Dios nunca cambia. La palabra de Dios no solo es verdadera, sino que también es realmente verdad. Jesucristo, por eso le ora al Padre, ¿verdad? Cuando ya está a punto de llevar a cabo su obra perfecta en
en el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 17, que hace toda esa oración tan hermosa y no solamente dice oro por ellos, sino también por los que han de creer en mí. Y hay algo que Jesucristo pide allí y le dice al Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No nosotros, nuestros sentimientos tienen una revoltura. La palabra no. La palabra es clara, es contundente, es firme, es esa lámpara a nuestros pies que nos dirige, ¿sí? Es la que nos santifica día a día, ¿sí? En la palabra de Dios, la cual es verdad, el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios es verdad y en la palabra de Dios habla del Hijo de Dios, ¿sí? Cuando Jesucristo, ¿verdad? Está allí en el mismo Evangelio de Juan, él mismo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si tú y yo queremos ir al Padre, debemos de escudriñar las Escrituras porque allí se encuentra Él. Debemos dirigirnos por sus preceptos, por sus mandamientos. Debemos de ser como Él porque el Espíritu de Dios es verdad. Y es Él el que nos insta a esto. En la primera carta de Juan, en el capítulo 5, verso 6, Juan dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, dice, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Sí? Él es la verdad. Como iniciamos, el Espíritu es el que nos ayuda en todo esto, ¿sí? El Espíritu es de Dios, usa la palabra de Dios para implantar la fe en nuestros corazones. Y estaba diciendo Juan, dando testimonio de esto, de que el Espíritu es la verdad. Y el Espíritu es el que da testimonio de esta verdad que es Jesús. Cuando nuestros sentimientos nos engañan para que concluyamos en que no, pues qué vale, no vale la pena servir al Señor, no vale la pena estar leyendo, yo sigo en las mismas. A veces vamos a tener esos sentimientos, pero recordemos que la palabra no cambia. Entonces, cuando nuestros sentimientos nos estén engañando, corramos inmediatamente a las Escrituras y disfrutemos nuevamente de nuestro Señor Jesucristo, que Él es perdonador, purificador, que Él es el camino, Él es la verdad, que Él es la vida. Vengamos inmediatamente a las Escrituras. Yo les digo, ¿verdad? Y siempre les he dicho que siempre les comento a mis amigos: estás triste, lee la palabra. Estás contento, lee la palabra, ¿sí? No sabes qué hacer, lee la palabra. Estás aburrido, lee la palabra. Porque esos sentimientos vamos a tener siempre, esa lucha siempre la vamos a tener. Y si los permitimos, como dice Pablo, no dejes que aniden en tu cabeza. Pero muchas veces, ¿verdad? A manera de broma les he dicho: estamos viendo que ya el pajarito está haciendo su nido, dejamos que haga los nidos, que haga su nido, dejamos que ponga los huevos y dejamos hasta que ahí mismo revienten y crezcan más. Vengamos inmediatamente a las Escrituras, escudriñémoslas, recordemos que la palabra de Dios es confiable, sin importar cómo nos sentimos. Y la palabra de Dios, fíjense bien, el verso 144 dice: justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré, ¿sí? Que la palabra de Dios es tan confiable sin importar cuánto vivamos, qué es lo que vivamos, ¿sí? Cuando leemos la palabra, cuando la leemos para con nosotros mismos, ¿no? Que yo quiero, decía Cari, ¿verdad? Álvarez el viernes, es ese espejo en el cual nosotros
no solamente nos vamos a encontrar a Dios porque la palabra habla de Dios, sino también, ¿verdad? Nos va a reflejar a nosotros mismos, ¿sí? Nosotros podemos ver, ¿verdad? Las palabras en tinta aquí sobre el papel. Cuando leemos la palabra en voz alta, bueno, pues escuchamos, ¿verdad? Sonidos que pues desaparecen rápidamente en nuestras palabras. Como dicen, ¿verdad? Pues se puede decir que se las lleva el viento. El papel y la tinta, ¿verdad? Las bocanadas de sonido pueden no parecer muy duraderos, pero la palabra de Dios es eterna y fija para siempre, ¿sí? Eso, aunque yo ahorita ya no tenga mi Biblia que está aquí impresa, aunque hable yo y ya por un momento me olvide, hace algo acá en mi corazón porque es confiable. ¿Sí? En el verso 89, recordemos un poquito que decía, para siempre, oh Jehová, ¿sí? Permanece tu palabra en los cielos. Ahí hace algo, ¿sí? Y en el verso 160 dice, la suma de tus palabras es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Así que la palabra permanece sin importar el tiempo, cuánto vivamos, cuánto pasemos. Construir nuestra vida en la palabra de Dios significa participar en la eternidad con Dios. Que se vamos a ver lo que dice Mateo, capítulo 7. La palabra de Dios es eso y nosotros la podemos experimentar por mucho tiempo, pero sobre todo eternamente. Dice en el verso 24 del capítulo 7 de Mateo, de los versos 24 al 29. No sé quién me pueda apoyar por allí, que es este Instituto Bíblico de nuestro Señor Jesucristo, le llamo yo, en lo que es este sermón del monte del capítulo 5 al capítulo 7, es donde nos da una enseñanza enriquecedora de lo que debe de ser un seguidor de Cristo, un creyente, es este. Y bueno, pues también hago la invitación en el que ya pronto nosotros vamos a abrir nuestros clases de Instituto Bíblico totalmente gratis a partir del 2 de septiembre. Por ahí estaremos pasando, ¿verdad? El anuncio en donde te puedas inscribir para que podamos cada día, ¿verdad? No solamente alimentarnos, sino crecer también para servir a aquel que salvó nuestras vidas, extender su reino. Y bueno, pues aquí está este Instituto Bíblico de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que lo leas detenidamente, pero también te hacemos la atenta invitación para que te puedas inscribir a nuestro seminario teológico. Bueno, después de este anuncio, mi querida Fabi, ¿me apoyas, por favor? Mateo capítulo 7, versos del 24 al 29. Sí, Luz. Cualquiera pues que me, perdón, repito, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Gracias, mi querida Fabi. Es la importancia no solamente, ¿verdad?, de conocerla, sino de ponerla por obra.
Juan en su primera carta en el capítulo 2, verso 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No importa cuánto tiempo vamos a estar en esta tierra, construir nuestra vida en la palabra de Dios significa participar en la eternidad. No es la duración de la vida, sino la profundidad de la vida lo que cuenta. Y la profundidad proviene de apoderarse de la palabra de Dios y obedecerla, como nos leyó nuestra querida Fabi, ¿sí? Jesús, fíjate, pasó solo 33 años en esta tierra y su ministerio, el ministerio público que él tuvo, que conocemos a través de las escrituras, duró solamente 3 años. Sin embargo, logró una obra que es eterna, porque él decía, la obra de mi Padre he venido a hacer. ¿Cuánto más no tú y yo, verdad? ¿Cuánto más no vemos ahora mismo, verdad? Cómo el salmista comprendió que el carácter justo de Dios es revelado en su palabra. No es suficiente afirmar que la Biblia contiene verdad. La Biblia es la verdad, ¿sí? Todo lo dicho por Dios es verdad. La palabra de Dios es una revelación precisa de Dios, no solamente de sus acciones, sino de su carácter. Conocemos más de Dios al consultar las escrituras continuamente. Y sabes una cosa, cuando tú la escudriñas y cuando tú te das cuenta que se empieza a ser viva, eficaz como tal como es ella en tu vida, no tienes idea de la paz que tú vas a experimentar, del saber que su palabra se cumple en tu vida, en todos los aspectos. Yo te quiero comentar algo y que pues no me conoces. Las chicas, ¿verdad?, que nos reunimos aquí han conocido parte de mi testimonio. Pero yo hoy quiero darte un pedacito de mi testimonio. Mi mamá, al tener su noviazgo con mi papá, queda embarazada. Mi papá huye por diferentes situaciones, ¿verdad? Que ahora me voy enterando. La cosa es que mi papá deja a mi mamá embarazada. Yo crecí siempre con ese resentimiento porque te quiero decir algo. Yo estaba en la escuela y siempre, en donde sea que me encontraba, todos tenían su papá. La única que no tenía papá era yo. Y tú te puedes encontrar en un grupo de 50 personas y puede haber que 2 o 3 tampoco tenían papá, pero era algo increíble que de ese grupo de 50 personas, por mucho, la única que no tenía papá era yo. Yo recuerdo que hasta cuando estudié el Instituto Bíblico hace 14 años, me recuerdo que una de las profesoras dijo, porque aquí pues todas hemos experimentado nuestra relación con nuestro papá, ¿verdad? O que hay alguien aquí que no tenga papá. Y esa era yo. Todos tenían su papá, menos yo. Y siempre crecí con ese anhelo de tener a mi papá, pero a la vez con ese odio y ese rencor de que mi papá pues me había abandonado desde en el vientre de mi madre, me había abandonado. Pero cuando yo empiezo a conocer la palabra del Señor, que dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo ello, Él te recogerá. Cuando dice que desde el vientre de mi madre Él me había, ¿verdad? Me había escogido. Cuando empiezo a experimentar eso en mi vida empieza a dar un giro. Pero yo te quiero decir algo. Mi madre ya no está. En otro tiempo daré mi testimonio eh, completo y espero hacerlo y pasarlo por este medio para que lo puedas conocer y darte cuenta
de todas las maravillas que Dios puede hacer en tu vida, cariño. Mira, cuando mi madre ya no está, mi padre sigue vivo. Hace 3 años, sin imaginarme, ¿sí? Una palabra que se hizo presente en mi vida y se llevó a cabo. Y hace muchos años, muchísimos más atrás, yo había escuchado en Malaquías, capítulo 4, verso 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y la leí solamente, pero precisamente en un cumpleaños mío en el 2021, el Señor hace esta palabra en mi vida. Yo me regocijé tanto porque el Señor me permitió reconciliarme con mi padre. El próximo 24 de octubre estaré cumpliendo 50 años. Así que imagínate, hace 3 años, a los 47 años, vine a reconciliarme con mi padre. Esta palabra de Dios, al hacerse viva en mí, me trajo un gozo. No tienes idea. Porque se fue todo odio, todo rencor, porque creí en esta palabra. Cuando el Señor la hizo viva en mí, me dio esa libertad por la cual Él vino a esta tierra. Eso es tan indispensable que tú la leas, que tú la creas, que tú la guardes en tu corazón y que cuando tú te des cuenta que se está llevando a cabo en tu vida, tú puedas aún más glorificar el nombre de Dios y amarlo por lo que Él es. Él es verdad. Su palabra es verdad. Así que por eso la invitación de que tú te puedas unir a nosotras, y puedas conocernos y puedas abrir también tu corazón a muchas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de su palabra. Y cuando experimentas esa paz que sobrepasa todo entendimiento, créeme que tú vas a querer ser, que vas a querer más y más, como decía nuestra querida Cari Álvarez el viernes, ¿verdad? Se viene esa reacción en cadena en la que tú empiezas a obedecer la palabra, empiezas a atender la palabra, empiezas a querer más de la palabra, empiezas a amar más la palabra, empiezas a experimentar la libertad de su palabra. Y recordemos que el Señor lo que nos viene a otorgar es algo eterno. Así que vete a nosotras y empieza a ver qué promesas hay en su palabra en las que tú puedas descansar, en las que tú digas, algún día yo también he de experimentar eso, porque cuando yo me reconcilio con mi papá, él era mi cumpleaños, 47, y él me hizo una fiesta. Yo a manera de broma le decía, me hubieras hecho 47 piñatas, porque de todos los años que no me pudiste celebrar. Y, y cosas tan hermosas, le llevé una Biblia, oramos juntos, cosas tan hermosas que Dios te permite experimentar cuando tú miras en su palabra, Señor, tú dices esto. Y así fue, Él hizo volver el corazón de mi padre hacia Él y mi corazón hacia Él, ¿sí? Y cuando yo estaba sentada en esa mesa con la familia de mi papá, porque tampoco la conocía, tíos, primos y su esposa, estaba yo allí, yo decía, gracias Señor, porque no es mi Padre terrenal, eres tú mi Padre que estás en los cielos, que cumples tu palabra, que me haces vivirlo, ¿sí? Que me haces vivirlo. Así que no te pierdas de lo que nuestro Padre Celestial te puede otorgar, aunque tu padre y tu madre te dejasen, con todo ello, Jehová te recogerá. Así que, bueno, pues gracias por estar acá, gracias
por sintonizarnos. Escríbenos, estaré orando por ti. Cree, cariño, cree en la palabra del Señor, cree que Él nos vino a dar libertad y vida eterna. Así que nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por sintonizarnos. Estaremos pasando nuestro anuncio para que te puedas unir también al seminario teológico. Estaremos mirando allí temas de gran importancia para nuestro desarrollo espiritual, nuestro crecimiento y para el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, nos vemos el día de mañana. Gracias por estar acá. Corazoncitos, mando corazoncitos para todos los que nos sintonizan allá en India, en Estados Unidos, en Perú. Mandamos corazoncitos para que puedan estar con nosotros. Dios les bendiga, nos vemos mañana.